Castelnuovo, el último bastión. 4.000 españoles contra 50.000 turcos. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola a todos, hoy vamos a conocer una de las grandes gestas de la historia militar española, el asedio y resistencia en Castelnuovo. Para ello contamos con la ayuda de dos, espero que nuevos amigos de Velum Artis, Luis y Francisco. Hola Luis, hola Francisco. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de historia Hola. con Francisco y de juegos con Luis, porque Luis es el responsable de Draco Ideas, que seguro que más de uno de los seguidores conoce, y vamos a hablar de una gesta que merecía ser recordada y qué mejor forma que jugando con ella, ¿no? Jugando con la historia. Pues Luis y Francisco vamos a dar a conocer hoy la batalla de Castelnuovo, pero sobre todo el proyecto que tenéis también de un juego, ¿no? Basado en este momento histórico. Y yo creo que vamos a empezar viendo un vídeo, que a veces un vídeo sirve más que 1000 palabras, ¿no? Pues venid cuando queráis a por el juego. Aquí el juego está en proyecto todavía de Quick Starters, ¿no? De crowdfunding, pero que, bueno, está superado ya con creces, ¿no? Es decir, ya llegasteis al objetivo y eso significa que el proyecto está gustando, ¿no? Sí, parece que el juego está gustando. Además, bueno, estamos haciendo mucho esfuerzo en darle proyección internacional y que lo conozcan fuera de nuestras fronteras. Y la verdad es que lo hemos conseguido porque si miras en la página de Kickstarter, en la pestaña de comunidad, que hay abajo a la derecha, se puede ver que hay casi tantos americanos como españoles. Hay gente de Canadá, ahí mismo, ahí lo puedes ver. De hecho, la segunda ciudad que más mecenas hay es en Varsovia. Sí. En Varsovia a la izquierda. Y americano, bueno, pues hemos conseguido que tenga un poquito de alcance. Obviamente la visibilidad que tenemos de nuestros proyectos es para un público muy guargamero y que aficionado a los juegos históricos, pero no a todos, obviamente. Entonces, pues siempre nos gustaría llegar a más alcance, pero obviamente no tenemos toda la visibilidad que nos gustaría. Entonces, Aquí más visibilidad tenéis. Eso depende ya del algoritmo. Sí, está claro. Al final todo suma. Salir en canales como el tuyo, salir en todo tipo de medios y demás, pues nos ayuda muchísimo. Las redes sociales y el boca a boca está funcionando muy bien. Además, Francisco Ronco ha hecho más juegos y también pues es conocido dentro del sector en España y fuera de España. Entonces, bueno, al final todo suma para que la gente tenga curiosidad del juego allá y lo que estamos enseñando, la verdad es que está funcionando muy bien porque la gente que ve el proyecto en Kickstarter, el ratio de conversión a mecenas, digamos, está siendo alto.
Pues la pinta la tiene buena. Yo espero que cuando esté el juego, tener un ejemplar, como muchas veces me llegan. Me llegó hace poco vuestro, la vez que hablábamos de este. Alguien dirá, Paco le paga. No, no, a mí me pagan en especie con este libro, con este juego en este caso. Que a ver si crece la familia de la niña y podemos jugar, porque todavía es pequeña, pero ya jugamos algún día al de Sniper, el que tenéis de francotiradores, este de Stalingrado, que te El cartas. Scope Stalingrado. Scope, justo. Pues vamos a intentar conocer un poco la historia, ¿no? Y aquí, Francisco, vamos a empezar a conocer el asedio, ¿no? El asedio de Castelnuovo, uno de los hechos de armas importantes, ¿no? Ahí en el Adriático, ¿no? Defendiendo un poco los bastiones, ¿no? Del imperio, casi más bien de los Habsburgo, más que del imperio español, aunque era un territorio, digamos, defendido por la corona española, ¿no? Claro, es que lo que sucede con el episodio de Castelnuovo es que está inserto en la lucha multisecular entre el Imperio Otomano y el Imperio Habsburgo, que tenía lugar en Centro Europa, en Hungría, en los alrededores de Viena, el Danubio, tenía lugar en el Mediterráneo, claro, en el Adriático como extensión, porque además hay que entender que no es solo el Imperio Habsburgo, también tenemos ahí un tercero en discordia, que a veces estaba en un lado, a veces estaba en otro, la mayoría del tiempo en medio, que es la República Veneciana, la Serenísima, ¿no? Que tiene su imperio comercial que el turco le ha ido comiendo en los últimos siglos y que lo que pretende es mantener su hegemonía comercial en el Mediterráneo central y oriental, porque, bueno, era una república comercial, se dedicaba no a la guerra, sino al comercio. Este episodio de Castelnuovo, que empieza en 1538 y culmina en 1539, en realidad está inserto en la guerra turco-veneciana, que desata que se forme la Santa Liga. La Santa Liga de 1538 entre los tres, ¿no? El papado, el Imperio Habsburgo y la República Veneciana. La República Veneciana en realidad accede porque los turcos le están arrasando las islas del Adriático, le están atacando Corfú, le están atacando sus costas del Adriático, sus colonias y posesiones, y entonces, bueno, pues forman una alianza militar en los tres poderes, en los que el Papa paga un tercio, luego de los otros 2 tercios la mayor parte lo paga Carlos V y luego Venecia se compromete también a pagar una parte. La Liga Santa no va muy bien en el primer periodo porque ahí, antes de este episodio de Castelnuovo va a tener lugar la batalla de Preveza y la campaña de Preveza, que supongo que bueno, el público lo conocerá. La campaña de Bueno, Preveza, pero si puedes explicar un poco. Sí, claro. En la campaña de Preveza, las dos flotas, la flota otomana está liderada por Jaireddin Barbarroja, que nos suena todo como el pirata Barbarroja, lógicamente, pero que no era un pirata realmente en el sentido... Era un corsario, más bien, pongamos. Claro, no, bueno, y en esta época ya no. En esta época ya es el almirante de la flota imperial. En esta época, como el Imperio Otomano había recibido de su parte Argel, porque entre los conflictos entre los corsarios de Argel y España, cuando los hermanos Barbarroja se hacen con el control de Argel y se dan cuenta que tienen enfrente a los españoles, que los españoles no les van a aguantar ni una, lo primero que hacen es ir a la Sublime Puerta y convertirse en sus vasallos. Con lo cual la Sublime Puerta obtiene como un territorio propio, que de hecho manda barcos y manda agas de genízaros para guarnecer Argel. Y entonces, con el tiempo y las hazañas que Barbarroja va realizando, pues acaba siendo nombrado el almirante, el Capudán Pachá, que se llamaba, el almirante de la flota imperial. Barbarroja ya en esta época no es exactamente un corsario, sino ya es un militar, porque aparte tiene una experiencia tanto marítima como guerrera enorme, un gran saber. Hay que entender que la guerra en esta época a la gente de hoy día nos puede resultar extraño, y a veces la historiografía o la divulgación de historia militar a veces no tiene en cuenta los contextos. Me explico. Un general o un almirante de esta época, estamos hablando de mediados del siglo XVI, no puede tener 20 años, porque sencillamente mucho de lo que hay que saber para hacer bien las cosas se adquiere con la práctica y con muchos años en el mar y con muchas campañas, primero sirviendo y luego mandando. Entonces, claro, en esta época, en 1538, Barbarroja ya es realmente un general, un almirante de primerísimo orden. Bueno, enfrente va a estar... Francisco, podéis ser almirante si eras hijo de un príncipe, pero te ponían el almirante que sabía al lado. Claro, sí, bueno, eso pasará, por ejemplo, en la Juan de Austria, por ejemplo. El Lepanto, claro, le pone... Bueno, pero eso es distinto, porque esa es la manera de funcionar de los cristianos.
Los turcos no funcionaban así. Los turcos el imperio turco era un imperio que en realidad, eso yo lo he hablado en otros podcasts, el imperio turco en realidad es un imperio en ese sentido, yo diría que mucho más meritocrático y eficacista que los reinos cristianos. En los reinos cristianos, como tú acabas de decir, si tú eres el hermano del rey, pues igual te dan un carguito importante, aunque tú no sepas muy bien qué hay que hacer. Pero los turcos no, porque los turcos se están jugando en realidad la expansión y la supervivencia del imperio, porque el imperio turco se basa en la conquista y en el avance. De hecho, el imperio turco termina perdiendo su posición de preeminencia en Europa y Asia cuando deja de expandirse, como le suele pasar a la mayor parte de los imperios, ¿no? Entonces, lo que estábamos diciendo, que Barbarroja es el gran capitán de mar de los turcos, y luego tenemos enfrente al gran capitán cristiano, Andrea Doria. Que Andrea Doria es un genovés que en 1528 se cambia de bando, había estado sirviendo a Francia, y en 1528 se pasa a las filas de Carlos V y mantendrá ya la alianza de por vida y la alianza de su familia y de Génova con España, de manera que él era un empresario de la guerra, es decir, él tenía galeras que alquilaba, y en este caso pues sus galeras se alquilarán a Carlos V y formarán parte de la flota de la Santa Liga junto a las galeras venecianas y a las galeras de las diversas escuadras que Carlos V es capaz de reunir y mandar al Mediterráneo central. Bueno, eso, hay que recordar que en este periodo no podemos hablar casi de una armada real, hablamos más bien de barcos a disposición del rey. Es decir, la mayor parte de las flotas a principios del siglo XVI eran de barcos alquilados, es decir, sí, noble o... En realidad, las flotas de galeras del Mediterráneo son, digamos, yo diría que la primera flota, vamos, en realidad la primera flota castellana, ya sabemos que es la de galeras del Estrecho que fundó Fernando el Católico. Pero en realidad las flotas de galeras del Mediterráneo, sí hay una parte importante de esas galeras, todavía en esta época son pocas, pero luego va a aumentar, que sí son propiedad del rey y son mantenidas por el rey. Porque claro, como la guerra contra el turco no es nueva, sino que ya llevaba mucho tiempo, es en realidad una prolongación del conflicto con el Islam en la península ibérica, pues en realidad las escuadras de galeras que se llamaban, la escuadra de Nápoles, la escuadra de Sicilia, la escuadra de ¿cómo lo llamaba? Es que no me acuerdo, la que estaba basada en Barcelona, esa no me acuerdo el nombre. Ay, no me acuerdo. Esas escuadras sí tenían un componente que no eran de asiento, es decir, que no eran compradas, sino que eran escuadras que se fabricaban en las atarazanas de Barcelona, precisamente. De hecho, Barcelona en esta época es un puerto militar de primer orden. Y de ahí es de donde sale el poder, la proyección, la capacidad de proyección del poder naval militar de Carlos V y de la monarquía hispánica española en el Mediterráneo. La campaña de Prevesa, estábamos diciendo, ¿no? La campaña de Prevesa no acaba bien porque la guerra de galeras en el Mediterráneo es una guerra de ajedrez, es como un ajedrez. Las casillas en realidad son los puertos fortificados y tú vas moviendo la flota de uno a otro, y por el medio pues arrasas las costas del otro, le haces incursiones, le atacas alguna posición que pueda hacerle daño, le intentas tomar una posición fortificada suya, que no es tarea fácil, porque hay que entender que las galeras son naves rápidas, naves muy, muy versátiles, porque al tener un poco calado y al tener capacidad de remo igual que de vela, son naves que se pueden mover por aguas someras y que se pueden mover en aguas donde no hay viento o donde el viento es traicionero, pero tú bajas las velas y te mueves a remo perfectamente. ¿Su problema cuál es? La capacidad de carga. Es decir, en una galera tú no tienes agua para más de 2 o 3 días para todas las personas que van dentro. Claro, las galeras llevan su dotación de remeros, llevan su dotación de marineros y normalmente llevan una dotación de soldados, que además en el caso de las galeras ponentinas y las galeras españolas, genovesas, etcétera, son galeras muy grandes, son galeras muy pesadas y con mucha infantería dentro. Los venecianos y los turcos tienen sus galeras de otra manera, son galeras mucho más ligeras y su sistema de combate se basa más en la maniobra que en el choque frontal y en la potencia de fuego, ¿no?, que puedan tener tanto las piezas que se colocan en la crujía delante como en la arcabucería y las piezas menores, ¿no?, que puedan ir montadas sobre la cubierta. Entonces, como decía, claro, las flotas de galera tienen que ir acompañadas de naves mancas. Necesariamente tiene que haber veleros que las acompañen y les lleven suministros. Pero aún así, el tema del agua, por ejemplo, la aguada, es una de las limitaciones más estratégicas y logísticas más importantes que tienen las flotas de galera. Porque cada cierto tiempo tienen que parar para repostar agua fresca, porque el agua además
A bordo de un barco se consume rápido, el calor, porque la campaña se hace en la época estival, cuando hace calor, y además se evapora, en fin, que ahí hay un problema de alcance. Claro, entonces, ir con una flota de galera a un puerto fortificado del otro, asediarlo y tomarlo, pues a veces no es sencillo. De hecho, hay un montón de casos, tanto por parte española como por parte turca, de asedios que acaban muy mal, ¿no? Pensemos en lo de Argel, que pasó en 1541, pensemos en el asedio de Malta de 1565, que los turcos perdieron un ejército enorme, etc. Claro, porque es que asediar un puerto en esta época, en este tipo de guerra, es una empresa grande, peligrosa. De hecho, como la flota de la Santa Liga es superior a la flota de Barbarossa, pues Barbarroja se mete dentro del puerto fortificado de Prevesa. Los españoles, con sus aliados venecianos, discuten qué hacen, qué no hacen, intentan desembarcar, es decir, intentan poner infantería y artillería en tierra para poner cerco a las baterías que cierran la entrada a la bahía, porque además las costas dálmatas y las costas del Adriático son costas tremendamente defensivas, porque están llenas de ensenadas, de bahías, donde tú puedes haber construido una fortificación dentro de la bahía y luego tener otras fortificaciones exteriores que batan la entrada y que impidan entrar sin un desastre a las flotas de galera. Entonces, claro, tienes que tomar las fortificaciones exteriores, tienes que ser capaz de llevar cañones dentro, tierra adentro, para batir las fortificaciones interiores. Bueno, es una empresa que no es baladí, ¿eh? Y mira que Prevesa y la propia Castelnuovo, luego lo veremos, no son grandes fortalezas enormes donde caben miles de hombres dentro, no, son pequeñas fortalezas. Pero claro, una fortaleza de esta época que ya tenga baterías, que ya tenga lo que se desarrolló en Italia, ¿no? La traza italiana en esta época se está empezando a expandir, ¿no? Sí. Una serie de fortificaciones bajas de tierra, porque la tierra aguanta mejor, una cuestión de física elemental, ¿no? El impacto de las balas. Digamos, absorbe, ¿no? El impacto. Claro, es que la tierra sirve de amortiguador. Entonces tú normalmente construyes una base sólida en piedra y le echas toneladas de tierra encima para que aguante los impactos. Aparte, no solamente es el material de que están hechas, ¿no? Sino es la construcción, una construcción baja para tener un perfil menor que las murallas medievales. De hecho, eso lo veremos luego, ¿no? Castelnuovo no tiene ese tipo de fortificaciones defensivas, tiene fortificaciones medievales. Y las murallas medievales ya se demostró con la invasión francesa de 1494 de Italia, que no resisten un tren de artillería moderno de esta época, ¿no? De comienzos del siglo XVI. Entonces, no solamente es que sean murallas bajas, sino que además estén trazadas conforme a una geometría que permita el tiro raso tanto de tus armas portátiles, ¿no? Los arcabuces en esta época, en lo que se usa fundamentalmente, o bien también para las posiciones de asedio también se usaban los mosquetes, ¿no? Que en esta época eran muy grandes y pesados, se usaban como armas de francotirador prácticamente, y la artillería, de manera que tienes que tener tiros, campos despejados, campos de tiro que se solapen, de manera que los tiros de un cañón se solapen con los de otro, y si coges en medio a un grupo de adversarios avanzando, pues los trituras con la metralla. Entonces, ese tipo de fortificaciones hacen bastante complicado un ataque. Hay que hacer un ataque de modo científico. De hecho, en esta época todavía no estarán científicamente los manuales de poliesfética, ¿no? Todavía no estaban desarrollados. Había, pero le faltaba algunos elementos que hasta que Newton no desarrolle la balística en el siglo XVII es muy complicado hacer, porque es lo que estábamos diciendo antes. La guerra se aprende haciéndola. En esta época la guerra no es una profesión que se puede estudiar. La guerra es un oficio que hay que ir desarrollándolo. De hecho, eso se ve mucho en la tratadística militar española y de otros países, pero los españoles fuimos de los que más escribimos en esta época, porque bueno, para eso tuvimos un papel enorme, preponderante, ¿no? En los asuntos bélicos del viejo continente. Y en la tratadística se ve, sí, son soldados que llevan 30 campañas, que lo que hacen es poner por escrito lo que saben que sirve. No lo que se podría hacer, sino lo que saben que sirve. Porque hay cosas que no sirven y que no hay que hacer, claro, porque es muy peligroso. Esto es una de las cosas que pasa en Prevesa. En Prevesa, claro, se hacen varios intentos, se desembarca, se intenta atacar una de las baterías exteriores, pero claro, los cañones de la época pesan mucho. La costa dálmata, nada más que hay que irse a Google Earth para ver el peralte que tiene, es decir, ahí no hay llanuras, todo es montes, laderas, es tremendamente complicado avanzar por ahí con piezas pesadas de artillería y mucho más complicado todavía, emplazarlas bien y que te permitan batir. Se hacen varios intentos, pero al final
desisten porque se dan cuenta de que, uno, cada intento que hacen son muchos días de trabajo. Cada intento que hacen consume los suministros que llevan en los barcos. Las galeras, como hemos dicho antes, tienen que aguar cada poco tiempo. Tienen estacionada una flota de galeras durante varios días, creo que estuvieron casi 2 semanas asediando el Prevesa. Claro, en dos semanas las galeras están secas ya no tienen nada. Se están comiendo lo que viene en los barcos, pero claro, lo de los barcos se va a acabar. Entonces, claro, hay que entender que en muchas ocasiones las decisiones militares tácticas tienen que ver con la logística y tienen que ver con el peligro o el riesgo que se está corriendo. Si lo que estoy haciendo, si consigo tomar Prevesa, destruyo la flota de Barbarroja, muy bien, somos unos héroes y todo eso, bien. Pero la pregunta es, ¿a qué coste? Porque claro, ahí, como hemos dicho, ¿no? Hay gente que está poniendo sus barcos, que sí, que el emperador les paga, pero son sus barcos. Y tampoco uno puede coger sus barcos, que es su modo de vida, y arriesgarlo para que luego el emperador se lleve gloria y tú no te lleves nada. Eso, es que la guerra en esta época en cada bando hay una serie de intereses variados que se tienen que solapar, que tienen que colaborar y que a veces pues no ayudan, lógicamente, ¿no? Total, que la flota aliada, la flota de la Santa Liga, al final decide desistir e irse hacia las islas venecianas para poder aguar, rellenar sus depósitos, etcétera, ¿no? Y Barbarroja, que es un perro viejo, ya lo hemos dicho, pues se da cuenta de que los cristianos se van a ir y cuando los cristianos están evacuando, sale de la rada del Golfo de Artadon, donde está Prevesa, con su flota en formación de batalla. Claro, eso provoca una disyuntiva, que es lo de siempre. En una operación militar, orden contra orden, resultado, desorden. Entonces, claro, los capitanes con Doria deciden batirse, es decir, ya que han estado buscando enfrentarse a Barbarroja y la estación está avanzada, porque esta época ya es empezando el otoño y en el Mediterráneo, empezando el otoño, las tormentas y el mar se vuelven súper traicioneros. Con lo cual, las campañas militares, como he dicho antes, se hacían solo en el periodo estival, cuando el mar está más tranquilo y es más previsible. Pues claro, dicen, bueno, pues podemos irnos y a ver qué pasa. O que ahí está el problema, claro. De repente hay una calma y las naves mancas no se pueden mover. Tampoco se mueven, claro. Claro, con lo cual, claro, entonces ahora, si decidían irse, Barbarroja iba a capturar las naves mancas. Porque Barbarroja venía a todo batir con los remos. Total, que deciden dar la vuelta a la flota, enfrentarse a Barbarroja. Al final el enfrentamiento es súper confuso. Los venecianos, que siempre juegan a varias barajas, no solo una, acusarán a Doria de lo que hemos dicho antes, ¿no? De que Doria quiso que fueran las naves venecianas las que se enfrentaran a la flota de Barbarroja para preservar sus galeras personales, las galeras genovesas. Los venecianos pierden varias galeras. De hecho, al final la batalla creo que se salda con unas 30 galeras cristianas perdidas, más algún barco manco. Que claro, los barcos mancos en realidad no son sencillos de tomar para las galeras, porque los barcos mancos sí van muy artillados, con artillería de grueso calibre, y tienen unas bordas muy altas, de manera que no se pueden abordar, no se pueden asaltar. Tú tienes que disparar a los soldados que se ven, tumbar a todos los que puedas, intentar hacerle agujero al casco, que no es tan fácil hacerle un agujero al casco como sale en los documentales ingleses. En fin, que no. Que de hecho hay naves que se defienden de hasta 7, 8 y 10 galeras y salen de ahí. Cuando vuelve el viento salen. Tiran trapo y se van. Con lo cual, bueno, la batalla de Prevesa en realidad es una derrota de la Liga Cristiana, pero tampoco es una derrota aplastante. Simplemente yo creo que lo que les derrota más es el hecho de que han intentado, y sobre todo que han intentado y han invertido un montón de recursos y de tiempo en intentar tomar Prevesa y destruir la flota del otro cuando es vulnerable, que es cuando está en puerto, no han podido hacerlo y ahora cuando el otro sale les pega un bofetón bien dado. Y se van con el orgullo herido, muy herido, de hecho. Claro, ¿qué sucede? Que en la batalla de Prevesa, los turcos, pues al ganar, porque ellos son los que se quedan, ¿no? Con las presas que capturan y con la victoria, bueno, pues eso les da a ellos también prestigio, lo comunican a la Sublime Puerta y vuelven a puerto, se vuelven a Prevesa. La flota de la Santa Liga creo que va a Corfú, que era la base veneciana de la zona, pero claro, no están dispuestos a que termine así la campaña. Están ya metidos en octubre y una vez que ya se reponen, se rehacen,
rellenan los depósitos de comida, agua, etcétera, no están dispuestos a que la campaña acabe así. Entonces deciden ir a la costa dálmata y tomar una posición fortificada turca. Primero para eso, para no acabar con el sinsabor de la derrota en Preveza la campaña. Segundo, porque tomando una posición en la costa turca, pues ya tienes puesto un pie en el territorio turco que te puede permitir luego a la campaña siguiente, pues empezar desde ahí a hacer algo y por lo menos molestas, ¿no? Hay que entender que lo que estaba diciendo yo hace un rato, ¿no? Que la guerra anfibia en el Mediterráneo en esta época consiste en eso, es decir, lo más que hay no son batallas, lo más que hay son acciones menores, razzias en las que tú saqueas, capturas esclavos, haces daño a alguna instalación útil del otro, le quemas un almacén lleno de trigo, lo que sea. Es decir, en realidad es una guerra de baja intensidad, aunque se hace con flotas muy grandes, la flota cristiana eran casi 160 galeras, creo, y la flota otomana era de 140 galeras, y aunque se hace con flotas grandes, incluso con ejércitos numerosos, ¿no? Varias decenas de miles de hombres, pero en realidad la mayor parte del combate, la mayor parte del conflicto se resuelve en acciones menores. Porque en realidad las batallas, por mucho que algunos libros y alguna divulgación lo cuente así, las batallas nadie las quiere. Las batallas son muy azarosas. En las batallas, por mucha superioridad que tú lleves, siempre está la posibilidad de que te pase un Preveza, de que se te líe la gente, las galeras se confundan, dos divisiones de galeras se mezclen y se estorben unas a otras en sus trayectorias. Eso siempre puede pasar. Entonces los tratadistas militares de todas las épocas, desde Vegecio hasta antes de Napoleón, porque ya sabemos que eso cambia con Napoleón, desaconsejan siempre las batallas. Si puedes conseguir tu objetivo de otra manera, consíguelo. Porque una batalla, naval o terrestre, es algo muy azaroso y te puede salir mal. Y si te sale mal, a veces lo que pierdes es con creces superior a lo que podrías haber ganado si ganabas. Claro. Se toma Castilnuovo en octubre de 1538. Castilnuovo está guarnecido por una pequeña guarnición turca de unos 500, 600 hombres. Hay una población de no llega a 2.000 almas. Es una población pequeñita, con murallas y torres medievales. Tiene dos castillos principales, que son castillos que tienen nombre italiano, porque son castillos de los venecianos, que construyeron allí los venecianos, porque eso había sido antes una posición veneciana. Y la toman por asalto las fuerzas de la Liga. La toman por asalto casi por coincidencia. Quiero decir, las tropas españolas desembarcan cañones, porque esto no lo hemos dicho antes, pero lo digo ahora. Cuando tú vas a hacer un asedio, los cañones que desembarcan son los cañones o de las galeras o de alguno de las naves mancas. Es decir, hacen las veces. Es decir, la artillería a bordo de la flota sirve también como artillería de asedio. En esta época hay que entender que la artillería no está estandarizada y hay muchísimos calibres, muchísimos tipos de tubos, muchísimos tipos de facturas. Entonces, pues se usa uno que otro indistintamente. Cuando los españoles desembarcan piezas de artillería y empiezan a batir la muralla. Es una muralla medieval, con lo cual la van a tirar enseguida. A la vez, las tropas venecianas e italianas, porque a bordo de la flota no solamente iban españoles y venecianos, también iban soldados italianos que formaban parte de compañías al sueldo de Carlos V. A uno de los regimientos italianos acabará asaltando la muralla de Castilnuovo, casi por accidente, digo. Es decir, a la vez que se bombardea desde tierra, era práctica habitual, porque para eso las galeras, hemos dicho antes, que eran multifuncionales. Las galeras, al ser de quilla tan baja, son capaces de acercarse mucho a la costa y bombardear las fortificaciones que están pegadas a la costa. Normalmente se hacía según el espacio que hubiera, ¿no? Y el lienzo de muralla que se fuera a disparar. 5 o 6 en línea, se acercaban hasta los 60, 70 metros, 80 metros, lanzaban una descarga de toda la artillería de crujía y viraban de bordo, porque detrás venía otra oleada y detrás venía otra oleada. Y así iban, mientras iban recargando las galeras, era como una especie de caracola en el mar que se hacía, ¿no? La caracola la hacía la caballería en tierra con las armas de fuego, pues aquí las hacía las galeras. En una de esas se acercan demasiado al Castello del Mare y a la muralla que está pegada a él, y al virar, unas de ellas varan, es decir, se meten contra la costa. Se meten contra la costa
y como han estado ya disparando varias andanadas, han hecho algunos agujeros en la muralla, pues claro, cuando se ven que se meten contra la costa por la infantería que está a bordo, dice, bueno, pues para adentro, ya está. Si es que de aquí no vamos a salir, como nos quedemos aquí, los turcos nos van a freír a tiro, vamos a cruzar. Entonces, bueno, atravesando el espolón y saltando por la muralla y entrando en la muralla, pues inician un asalto improvisado que cuando se escucha el griterío y todo el jaleo en la parte española, que está en tierra adentro, pues dicen los españoles, hombre, no vamos a ser nosotros menos, no vamos a dejar que otros tomen el castillo. En aquella época ese tema del pundonor de la nación y de la unidad era una cosa muy seria. Y los españoles, ni cortos ni perezosos, sin haber abierto brecha todavía en la muralla bien, pues asaltan la muralla y la escalan. Claro, había muy pocos turcos. En comparación con los españoles e italianos que les caen encima, los turcos son pocos, con lo cual no son capaces de hacer una barrera de fuego con sus armas para parar a los asaltantes. Los turcos pelean como pueden, pero no pueden con esa marea que les entra. Entonces, al final, se refugian los que estaban frente a los españoles en el castillo que está más arriba, el castillo principal, y los del sur, pues en el Castello del Mare, en el que está pegado a la costa, y allí aguantan 3 días el asedio. Es decir, los españoles les dan términos y a los 3 días pues se rinden. Después no se cumplen los términos, porque los términos eran que iban a quedar libres, pero que va, tanto a ellos como a la población turca de la ciudad de Castilnuovo, pues se les vende como esclavos y adiós. Claro, este tipo de cosas son cosas que luego van a tener su efecto cuando los españoles tengan que defender el castillo, porque, claro, normalmente entre naciones cristianas los términos se solían respetar la mayor parte de las veces, porque la guerra de asedio es algo tan complicado y tan caro que en realidad si tú conseguías que el otro se rindiera sin necesidad de tener que pasarte 1 mes y medio bombardeándolo, asaltándolo, etcétera, mejor. Pero es verdad que con los turcos la costumbre no era tanta, porque ni uno ni otro solía mucho respetar sus términos. Entonces ya había pasado antes, ¿no? Los turcos habían dado términos a cristianos y los pasan a todo a cuchillo o los venden como esclavos directamente o los meten en la galera, ¿no? Directamente. Entonces, claro, como eso ya ha pasado más veces, pues en este caso son los cristianos los que no respetan los términos y probablemente más adelante, luego hablamos de Sarmiento y los suyos, no aceptarían los términos que Barbarroja les propuso, pues por lo mismo, porque entenderían que no lo iba a respetar, que le iba a prometer el oro y el moro, pero que al final iban a acabar en un mercado de esclavos. Castelnuovo cae y se deja allí a Francisco de Sarmiento, que es uno de los oficiales principales que va, un maestre de campo. De hecho, aquí tenemos que entender que empezamos a entrar en un término. Aquí entramos en un término que yo sé que aquí en el canal ha estado Fernando Mogaburu, que ha investigado mucho el tema de los tercios, sus orígenes, etcétera. Entonces, Francisco Sarmiento aparece en los documentos como maestre de campo. Si es maestre de campo, un maestre de campo es el comandante de varias coronerías o un tercio posteriormente. Claro, estamos en 1538. La ordenanza, que no sea ordenanza, ¿no? La instrucción de Génova, que es lo que se tiene como la carta fundacional de los tercios, aunque no es una ordenanza en el sentido que en la terminología española se usa ordenanza. Una ordenanza para el ejército español o para las Fuerzas Armadas españolas es donde el rey expresa las normas que rigen la vida de un cuerpo determinado. Entonces, la instrucción de Génova no es eso. De hecho, la instrucción de Génova, ahí explica sencillamente Carlos V que hay que pagarle a las tropas que en 3 partes. De ahí viene probablemente el nombre tercio, aunque hay otros orígenes para el tema de los tercios, ¿no? En definitiva, Fernando de Sarmiento se queda ahí con 15 banderas. ¿Son un tercio? Bueno, se le llama el tercio de Sarmiento, pero también es que hay que entender que yo creo, y yo en eso creo que Fernando Mogaburu tiene razón, que los tercios en realidad eran una cosa mucho más flexible de lo que la orgánica moderna nos hace pensar. Nosotros pensamos hoy día que un regimiento pues tiene tantos batallones o tiene tantas compañías o tiene... Y eso es fijo. Claro, en el caso de los tercios, si uno se pone a mirar los archivos y se pone a mirar los órdenes de batalla que hay, no es así. Porque un tercio tiene en un momento dado 15 banderas, en otro tiene 7 y 6 meses después tiene 20. Porque claro, los españoles lo que crearon fue un sistema flexible, que probablemente fuera una parte importante del éxito que tuvieron durante todo casi los 2 siglos, ¿no?, que dominaron el arte de la guerra en Europa. 15 banderas que además tienen orígenes muy diversos, porque el propio Sarmiento viene de
una agrupación de tropas que había estado en el asedio de Florencia allá por 1536, que se rebeló cuando se amotinó, cuando la quisieron mandar a Hungría, cuando Florencia iba a caer y por lo tanto la perspectiva de botín estaba ahí a la mano. Y al final el follón fue que normalmente el resultado de un amotinamiento era la reforma de las compañías. Reforma quiere decir disolución. Capitanes y oficiales pierden su puesto y los soldados son licenciados. Bien, entonces, entre las 15 banderas que se quedan ahí, hay banderas de distintas agrupaciones, de distintos tercios, tanto de esos de Florencia, como de Sicilia, como de... Incluso hay 3 banderas que son de novatos, que acaban de ser reclutadas en España, han sido enviadas a la flota de la Liga para ir fogueándose y que los dejan allí. Sobre la decisión de dejar a Sarmiento con 15 banderas, pues no tenemos un motivo claro. Nadie lo explica por qué, pero en verdad podemos ver que hay varias causas. Una de ellas, y no es baladí, es que hay que pagarles. Y si vuelven en ese invierno a Sicilia, que es donde tenían su base, muchas de esas banderas, pues hay que pagarles. Ya sabemos que Carlos V nunca estuvo muy sobrado de dinero. Por mucho que ingresara, en realidad gastaba más de lo que podía. Con lo cual, uno de los motivos que se aduce para dejar allí las banderas es que si lo mandan a Sicilia no se les va a poder pagar y se van a amotinar en Sicilia. Y van a dar más problemas porque Sicilia es territorio propio. Es mejor que estén allí, que es territorio hostil, y que se les dice, mira, ustedes atacáis, saqueáis posiciones turcas y de ahí os pagáis. Y bueno, pues los soldados están acostumbrados a eso, con lo cual viven de eso. El otro motivo que se puede dar es el que decíamos antes, ¿no? Que la idea era usar Castilnuovo como punto de partida para la campaña del año siguiente. Lo que sucede es que cuando Carlos V se empecina en meter ahí a tropas españolas, lo que está haciendo es contravenir los acuerdos de la Liga, porque en los acuerdos de la Liga está escrito que cualquier posesión que se tomara en los Balcanes iba a ser entregada a la Serenísima, a Venecia. Y cuando Castelnuovo cae, los venecianos piden ser ellos los que guarnicionen la ciudad y los que se basen allí. Carlos V le escribe a Andrea Doria diciéndole que bajo ningún concepto, que la plaza va a ser para alojar a tropas españolas. Claro, entonces por eso no se sabe muy bien cuál fue el motivo, pero evidentemente si Carlos V contravino las normas que había, o sea, el acuerdo, ¿no?, que había contraído con los venecianos, pues probablemente sea por lo otro, es decir, porque no tenía dinero para pagar a estos 3.500 soldados más acompañantes, ¿no? Venecia se enfada, Venecia, que está siempre, como hemos dicho antes, entre dos aguas, pues no está dispuesta a que se rían en su cara, ¿no?, de un acuerdo que han hecho. Con lo cual, durante ese invierno, los venecianos van a tener conversaciones con los turcos y van a irse, van a dejar la Liga. Lo cual sella el destino de Castelnuovo, porque en el momento que la flota veneciana se retira, la flota de Doria no tiene capacidad para enfrentarse a las 200 galeras que al año siguiente trae Barbarroja para reconquistar Castelnuovo. Y eso sella el destino de Castelnuovo, porque una vez que se queda aislado por mar, bueno, pues ya una fortaleza aislada por mar difícilmente sobrevive a un asedio en toda regla como será el que haga Barbarroja. No sé si quieres que siga sobre ya el asedio Castelnuovo. Bueno, sí, no. La idea ya tenemos claro que están asediados y cuándo empieza, digamos, la parte, digamos, de la llegada de los otomanos, ¿no?, a recuperar la posición. Claro. Sí, los otomanos, claro, como hemos dicho, la guerra en el Mediterráneo en esta época es estacional, con lo cual se hace desde finales de primavera, cuando ya no hay tormentas y el mar se calma, durante el verano y como mucho normalmente a comienzos del otoño, septiembre, octubre ya es muy peligroso. En realidad octubre es muy peligroso ya, y incluso septiembre también, con lo cual son unos pocos meses lo que hay de campaña. La campaña de 1539 la inician los otomanos poniendo sitio a Castelnuovo. Es hacia, creo que es el 14 de julio, cuando llega una primera avanzadilla de naves otomanas, 29 naves, 29 galeras y galeotas. Los otomanos usaban muchos tipos de galeras, no solamente la galera, digamos, estándar, y las capitanas, ¿no?, que siempre en la galera hay una distinción entre la galera normal, digamos, y las capitanas. Las capitanas eran más grandes, las capitanas tenían más dotación, tenían más artillería,
Pero también habían otro tipo, además muchísimos, fustas, galeotas, bergantines, en fin, había otro montón de tipos de naves más pequeñas, que además los otomanos eran muy adeptos a ellas, porque los otomanos, ya comentaba antes, ¿no?, que en su manera de combatir preferían la maniobra para envolver al enemigo y atacarlo de distintos ángulos y poder dispararle o abordarlo de distintos ángulos, que el choque frontal. Eso era más propio de los españoles. Entonces, digo, llegan un grupo de ellas, de naves, que desembarcan hay que darse cuenta que nosotros lo que sabemos de todo esto vienen las fuentes, que la mayoría son españolas, algunas italianas y alguna también de turca, porque Barbarroja tenía un cronista que contaba sus hazañas. Con lo cual, bueno, tenemos fuentes distintas que no encajan casi ninguna una con otra, pero que nos pueden dar una visión más o menos clara, ¿no?, de lo que pasó. Entonces, la primera oleada que llega de Aguada, dice Cereceda, creo que es uno de los cronistas, Cereceda, y ¿cómo se llama? Y Sandoval, son los dos cronistas españoles a los que podemos seguir en esta historia de Castelnuovo, ¿no? También hay una relación breve que se conserva en los archivos del Duque de Alba, que es de dos cabos, el cabo Juan de Alcaraz y Juan de Tapia, que son dos cabos que sobrevivieron a todo esto, porque los turcos los escondieron, los turcos que no eran genízaros los escondieron y los vendieron como esclavos en Ragusa, los liberaron en Ragusa previo pago, y estos dos señores, al volver a España, pues escribieron una relación de lo que había pasado, contando lo que ellos sabían de lo que había pasado, ¿no? Y esa es una relación de testimonio de primera mano, ¿no?, porque son dos personas que participaron, ¿no?, dos cabos de escuadra. Bueno, pues entonces digo, lo que cuentan es que esa flota pues aprovechó para hacer un reconocimiento a la vez que hacía aguada en la zona. Como hemos dicho antes, ¿no?, las galeras tienen que pararse cada 3 días normalmente para renovar el agua. Eso fue un desastre. Quiero decir, los turcos desembarcan y los españoles, que se veían venir un asedio en toda regla, pues evidentemente no están dispuestos a dejarse amilanar y hacen una salida con sus tropas y les pegan una paliza. Primero desembarcan un grupo de turcos, les dan lo suyo y bien fuerte, los turcos reembarcan y por la tarde vuelven con más gente, vuelve a haber otra refriega en la que los españoles pues acaban liquidando, según los cronistas, varios cientos de turcos. Los españoles durante todo el invierno no han estado ahí mano sobre mano. Los españoles, sabiendo de lo que saben de la guerra, saben que las fortificaciones que se está viendo, ¿no?, ahí en pantalla, las fortificaciones de Castelnuovo son fortificaciones medievales y por lo tanto muy débiles, con lo cual han construido terraplenes y baluartes y posiciones de tierra fuera de las murallas para mejorar las murallas. De hecho, eso fue una de las prácticas cuando los franceses llevaron su tren de artillería en 1494 a Italia. Estaba claro que había que hacer algo con las murallas. Y lo primero que se le ocurrió a los italianos fue reforzar las murallas con tierra. Luego se dieron cuenta de que era mejor que esa tierra, en vez de ponerla por dentro de las murallas para reforzar las murallas, se pusiera en obras separadas fuera de las murallas, porque además así mantenías más lejos a la artillería enemiga y tardaba más en horadar las murallas medievales de las ciudades, ¿no? Entonces los españoles construyeron posiciones de tierra exteriores donde plantaron los pocos cañones. Teníamos unos cuantos cañones, no sé el número, porque no me suena que yo sepa que yo haya encontrado en ningún lado el número de piezas, pero eran pocas, eran unas cuantas piezas de artillería que luego usarían en los combates. Y los españoles habían estado durante todo el invierno saqueando, atacando, incursionando las posiciones turcas alrededor, que era uno de los motivos por los que los habían dejado ahí. De hecho, hay una relación que se conserva en el archivo de Simancas, es las instrucciones, es decir, las órdenes que le dieron a Sarmiento de qué tenía que hacer durante su estancia en Castelnuovo, y en esa relación está además contenida la lista de materiales que le dejaron, de víveres, de municiones de boca y guerra que le dejaron. La lista pone una buena cantidad de comida, pero claro, la comida se va acabando. Entonces, bueno, eso es un incentivo para que el mando de Castelnuovo y los soldados de Castelnuovo incursionen en el territorio turco para obtener comida, porque llegó un momento que tuvieron que estar a racionamiento incluso, ¿no? La llegada de los turcos, creo que fue eso, el 14 de julio o algo así, pues fue el anuncio de lo que iba a venir. Unos días después aparece la enorme flota de Barbarroja con unos 4.000 genízaros dentro y varios miles de soldados voluntarios más,
y unos días después, no sé exactamente los días, creo que fue 6 días, una semana o unos 5 días después, aparece por tierra un ejército terrestre mandado por el Ulamen, el Beylerbey de Bosnia, creo que era, o sea, el gobernador de Bosnia, que se llamaba Ulamen. Claro, un ejército, bueno, pues las cifras que se dan, pues lo que hemos puesto ahí en el título del episodio, ¿no? Unos 50, 40, 50.000 turcos, es lo mínimo que va ahí. Los españoles combatientes son eso, unos 3.500. Hay que entender que en esta época los ejércitos se mueven con civiles, es decir, los ejércitos llevan no combatientes, porque van las esposas de los oficiales, porque van los hijos de los oficiales, van las familias. Y también hay no combatientes, es decir, están comerciantes, mujeres que hacen distintos servicios, están los curas, porque es una unidad española y las unidades españolas tenían siempre un capellán. De hecho, bueno, en realidad el que se queda como obispo de Castelnuovo es el capellán de Doria. Doria deja su capellán personal allí con otra serie de frailes agustinos para que sirvan, ¿no?, de el apoyo espiritual que necesitan las tropas españolas. 3.500 contra 50.000, pues la cosa no pinta bien. Esa es la verdad. Claro, Barbarroja, cuando llega, creo que es como has dicho, el 14, creo que es una semana, el 20 y algo, 22 de julio o algo así, o 21 de julio que llega, pues hace un reconocimiento, empieza a desembarcar artillería a las tropas y una de las primeras cosas que hace es ofrecer términos. Es decir, los términos se ofrecen normalmente antes de que se inicie el bombardeo. La regla de la guerra era esa, ¿no? Que normalmente se ofrecen los términos antes de empezar a batir una ciudad, y una vez que se empieza a batir una ciudad ya no tiene derechos. Cuando se tome, por leyes de la guerra, 3 días de saqueo es lo que se concede habitualmente a la tropa. En realidad hay que entender que Barbarroja también ofrece los términos por lo que decíamos antes, ¿no? Porque si ahora me voy a tener que pasar aquí 15, 20 días tomando esta ciudad, pues esos son 15, 20 días que pierdo de la corta estación de verano que tengo para seguir haciendo lo que me han mandado. Y el objetivo que tenía Barbarroja no era solo tomar Castelnuovo. El objetivo que tiene Barbarroja es saquear toda la costa adriática italiana para castigar, ¿no?, al emperador Habsburgo y a sus aliados italianos por entrar en la guerra a favor de Venecia. Venecia ya se ha salido de la guerra, pero la guerra sigue entre el emperador Habsburgo y el emperador turco, el emperador otomano. No lo hará. De lo que pasa en Castelnuovo sabemos. De lo que nos han contado estos dos cabos, que es probablemente la fuente primaria más inmediata que tenemos, 2 personas que estuvieron allí, pero es verdad que las fuentes, ya lo he dicho antes, no cuadran ni de rebote. Es decir, nos hacemos una idea por los cronistas de lo que está pasando, pero después los números de bajas que hay pues son abusivos, ¿no? Hay cronistas que hablan de 20.000 bajas, de 16.000 bajas. Yo creo que no tienen razón, sencillamente porque no hay capacidad. Con 3.500 soldados no hay capacidad para matar a tantos enemigos en esta época. Claro. Pero bueno, lo que sí está claro es que Castelnuovo tuvo que ser un auténtico grano y les costó 3 semanas acabar con la resistencia española y la campaña se acabó ahí. Es decir, Barbarroja no pudo seguir del gasto en pólvora que había hecho, de la cantidad de bajas que las mismas fuentes otomanas certifican que habían tenido los genízaros. Hay que entender que el ejército otomano se organiza en torno a un núcleo profesional muy duro, que eran los genízaros, porque eran gente con mucha veteranía, mucho entrenamiento y muchos años de servicio. Y luego tropas que eran, por un lado, tropas, vamos a llamarlo así, feudales, que eran las que venían con el ejército de Bosnia, porque el imperio otomano se basa en la existencia de feudos, los timariots, en los que cada timariot, cada comandante o vamos a decirlo así, cada caballero tenía la obligación de servir con una serie de infantes o caballeros o caballos o soldados a caballo. Y luego un tercer elemento son los voluntarios. Como estamos haciendo la guerra al infiel, pues es muy común que haya gente que en vez de pagar alguna deuda que tenga o gente que está en prisión, se le dé la oportunidad de salir para ir a la guerra contra el infiel, y luego mucha gente se alista voluntaria.
Sí, y mucha de esta gente ni siquiera lleva paga, sino que esperan ganar de los saqueos. Porque hay que entender que en esta guerra, en esta época, la guerra implica el saqueo de modo natural, Sí, sí, tanto sí. para la supervivencia física, comer, como decíamos antes de los españoles, como para el pecunio. Es decir, Sí, el sí, la dinero guerra se del alimenta a sí otro. misma. Sí, claro, la guerra se alimenta a sí misma, porque es que además no hay otra manera de hacerlo. Porque no hay otra forma de mantener pagado a tanta gente, no hay tanto dinero en el mundo como para hacer eso. Lo que sucede que es que hay tantas bajas entre los genízaros, se consume tanta pólvora. Claro, el problema aquí es, yo creo, muy importante y hay que entenderlo, que la pólvora hay que traerla desde las bases y se traen por mar y normalmente se traen en naves blancas, en enormes barriles. Pero si tuvieron que disparar cerca de 9.000 pelotas, los balas de cañón, ¿no? Los otomanos, pues eso son muchas toneladas de pólvora disparadas. Entonces, claro, es muy probable que entre las bajas, el desánimo, porque lo que se cuenta y lo que cuentan las mismas fuentes turcas, yo me repito ahora a las fuentes turcas, fundamentalmente para que veamos que no es la versión española, sino que es la versión de los que ganaron. Y la versión de los que ganaron es una versión pesimista. De hecho, las fuentes turcas reconocen 8.000 muertos entre sus tropas, que ya es bastante. Sí, sí. Ya es bastante. ¿Y cómo Pues, pasa esto? ¿cómo Pues pasa esto, porque, Augusto? perdón, sí. No, eso, que cómo logran esta hazaña, porque Claro, al final ¿cómo es una pasa serie. esto? Pues porque hemos dicho antes que Barbarroja ofrece términos y les ofrece muy buenos términos. Es decir, dejar la artillería y la pólvora, irse con sus armas, cobrar un dinerito todo el mundo, desde el maestre de campo hasta el último soldado, y ser embarcados y depositados en Apulia, que está al otro lado del Adriático, que en esa zona no es muy ancho el Adriático. Claro, Castelnuovo no tiene esperanza, es lo que hemos dicho antes. Sarmiento reúne a sus capitanes porque era normal, no tomaba la decisión él, se toma la decisión de conformidad con los oficiales que tienes al mando, bajo tu mando, perdón. Y todos deciden que no van a aceptar los términos. Ya digo, fundamentalmente porque no se fiarían. Evidentemente, aquí hay un factor también que a lo mejor hoy no suena raro, pero que en aquella época era muy importante, El honor. es la honra. La honra, claro. El honor. Es decir, si tú no opones una mínima resistencia, pues luego cuando te lleven a tu tierra, si te llevan, claro, eres un traidor. Sí. Y ya había otros casos, ¿no? En el caso de Coroni, por ejemplo, que al comandante se le juzgó. Hay otros casos de asedios que culminan en rendiciones, que claro que normalmente se le sometía a un juicio y es muy probable que si tú eres el comandante, en este caso Francisco Sarmiento, pues tu carrera militar se ha acabado. Tu carrera militar termina ahí, sí, salvas la vida. Pero ¿para qué quieres una vida si tu vida se basa en tu carrera militar y en tu honra y la desperdicias rindiéndote? Es que ese es un concepto muy importante que probablemente nada más que los japoneses de la Segunda Guerra Mundial nos recuerdan. Que rendirse en realidad sí, salvas la vida, pero desperdicias tu profesión y tu carrera personal entera. Eso es mal vivir, diría, no Claro, sobrevivir. eso es mal vivir, dicen ellos. Sí. Entonces, entre por un lado el punto honor de la honra, ¿no? Que es muy fuerte y es muy importante en esta época, y por otro lado, que realmente no se fiarían de los turcos, y en mi opinión hicieron bien, porque no creo yo que Barbarroja fuera a ser benigno en ese sentido, porque les dolió mucho que le quitaran Castelnuovo, claro. Después de haber ganado Preveza, eso empañó la victoria de Preveza. Es más, cuando los aliados el año anterior fueron y tomaron Castelnuovo, Barbarroja, al enterarse de que habían llegado los cristianos a Castelnuovo, salió con su flota de Preveza, pero hemos dicho que era octubre, y le pilló una tormenta en medio del Adriático que le reventó media flota. Entonces, Barbarroja tenía motivos para estar enfadado con los españoles y no tener ninguna gana de ser benigno. Además de que fueron españoles los que más resistieron en Preveza. Los buques que mejor se defendieron, algunos eran italianos, pero otros eran españoles. Y algunos se portó bravamente, rechazando asaltos de muchas galeras y haciéndole muchas bajas. De hecho, uno de ellos, hay una historia personal con uno de ellos, con uno de los capitanes españoles, porque la historia que se cuenta es que en el ataque al buque de ese capitán murió un sobrino de Barbarroja. Y Barbarroja estaba cabreado, en concreto con ese capitán, porque su dotación había matado a uno de sus sobrinos. Pero bueno, eso son anécdotas que muchas veces las fuentes antiguas se centran en esas anécdotas porque le dan color y le dan vida a la narración,
pero tampoco sabemos exactamente si eso es real o no es real. No tenemos documentos oficiales fiables suficientes. Asedio. Un asedio no consiste en yo me quedo en mis murallas y espero que me maten. Pues nunca. Pero en esta Hay época que salir de vez en cuando. hay que salir. Hay que salir Claro. mucho. No, de vez en cuando no. Todo lo que puedas. Todo lo que puedas. ¿Por qué? Mm. Porque el otro tiene que construir las posiciones para sus baterías. De hecho, los otomanos tenían por costumbre construir posiciones que llaman caballeros, que era una costumbre, no eran solo los otomanos, era muy común en toda la guerra de asedio de esta época, pero para los otomanos era muy común y ahí debió ser necesario hacerlo, dado el peralte. Tú has estado poniendo ante imágenes de Google Earth y si haces zoom sobre Castelnuovo, el actual Herceg-Novi, en Montenegro, tú verás las cuestas que hay ahí, vamos, que ahí no hay terreno llano, ahí todo es cuesta, con lo cual tienes que hacer plataformas estables para la artillería a base de construir una auténtica posición elevada, plana, donde colocar los cañones. Y además que si tú disparas desde arriba hacia abajo, pues tiene ventaja, una cuestión también de cinética elemental, con lo cual tú lo que tienes es un trabajo de ingeniería por delante enorme. Un ejército, una flota de esta época lleva oficiales que están entrenados. De hecho, los oficiales de Genízaro los había especializado en tareas de ingeniería y de zapadores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esos son los encargados de construir trincheras para que los soldados puedan estar cerca de las posiciones españolas a cubierto, para que los soldados puedan cubrir con su fuego a los que están cavando y construyendo, posiciones para los cañones, tienes que fortificar esas posiciones, construyendo posiciones de tierra o como se hacía en la época, ¿no? Hacer cestones grandes, ¿no? Que se rellenan de tierra y esos son los parapetos en los que se colocan los cañones. Hay que hacer un montón de trabajo. Para tomar una ciudad fortificada que se defiende, hay que hacer un montón de trabajo. Con lo cual, una de las misiones de los defensores es, sobre todo por las noches, salir a molestar. Incendiar esos aviones, matar a los centinelas, llevar saquetes de pólvora y volar las posiciones, volar los cañones, en fin, depende. Hay muchas cosas que hacer. Ya sabemos además que en esta época los españoles ya tienen más que asumida su habilidad para hacer las famosas encamisadas. Es decir, nos ponemos la camisa por encima del coleto y así nos reconocemos en la noche. Salimos de la fortaleza y la liamos. Y la hicieron varias. Tanto en las escaramuzas a campo abierto que se hacen, como en esas encamisadas que hacen los españoles, según la fuente, ya lo hemos dicho, infringen pérdidas enormes a los turcos. Y no solamente pérdidas enormes, sino pérdidas de genízaros, porque los genízaros son las tropas de élite, igual que los españoles en el asalto a Castelnuovo no quisieron que los italianos se les adelantaran en la toma de la ciudad, pues los genízaros pasa igual. Es decir, los genízaros son ellos los que... que hay españoles que salen, pues vamos nosotros a enfrentarnos con los españoles. Hasta el punto de que Barbarroja tuvo que prohibirle a los genízaros hacer escaramuza con los españoles porque estaban teniendo muchísimas bajas. Eso es explicable probablemente por varios motivos. Uno de ellos es que los españoles no solamente tenían una enorme proporción de arcabuceros en sus filas, hemos dicho que unos 3.500 hombres eran los que se habían quedado y según las fuentes que tenemos, había 1.000 costeletes, es decir, había 1.000 piqueros. Es decir, había unos 2.500 arcabuceros. Los españoles no solamente basan su superioridad militar en esta época en la potencia de fuego, que es lo que los distingue fundamentalmente del resto de ejércitos de Europa y, bueno, y de los turcos también, sino también, porque, y esto aquí estoy mencionando fuentes de otras campañas, los españoles tiran mucho de espada. A los españoles les encanta usar su arcabuz, pero en cuanto el enemigo está temblón, en cuanto el enemigo se le ve que está ya un poco asustado por el tiroteo, por el peloteo que le llega, los españoles se arriman, claro, como se dispara en realidad a 30, a 40 metros, pues los españoles dejan el arcabuz, sacan la espada y se arriman al cuerpo a cuerpo. Claro, aquí los genízaros tienen una desventaja. Los genízaros suelen tener una protección de lino. La protección de lino sirve contra los golpes. Incluso una bala o una flecha que no venga con mucha fuerza puede pararla o hacer que sea una herida menor. Pero de cerca, una puntada de espada toledana no la para. Mientras que muchos españoles llevan petos. Bien coletos de cuero, que era muy común en los arcabuceros, o incluso algunos, probablemente un coselete llevaría. Porque si sabes que te vas a enfrentar cuerpo a cuerpo
A los otros muchas veces se llevaban armas fuertes, que se llamaban. Es decir, rodelas que eran a prueba de balas y coseletes. Entonces, claro, muy probablemente, eso no está en ninguna de las fuentes, lo podemos deducir nosotros de lo que sabemos de cómo combatían unos y otros y de los testimonios de otros teatros. Pero muy probablemente, claro, el problema de los genízaros es que los genízaros son valientes, están bien entrenados, están bien mandados, pero frente a los españoles tienen una inferioridad muy acusada en el cuerpo a cuerpo, por el tema de la protección que ellos llevan. Porque ellos llevan también armas blancas y llevan también arcabuces, pero no llevan protección de cuerpo como llevan los españoles. Entonces, ahí probablemente, pues, esta es una de las explicaciones o una hipotética posibilidad de por qué pasa eso de que los españoles matan a tantísimos genízaros. De hecho, matan a tantísimos genízaros que los genízaros al final no darán cuartel porque no quieren hacer prisioneros. Y contemos que cada prisionero es dinero. Claro. Porque en realidad tú haces la guerra no para matar al otro, tú haces la guerra para vivir, para tú ganarte la vida. Y los genízaros siempre procuraban hacer prisioneros y sobre todo a las personas de calidad. A los nobles. Sí, a los oficiales. Llama a los oficiales, porque no son solamente nobles. Sí, no, había gente que no. Sí. Claro, gente que ascendía por mérito de guerra. Exacto, a la oficialidad, o bueno, tú sabes que en el ejército español había caballeros. Es decir, había gente entretenida y gente de aventura. Es decir, entre esos 3.500 combatientes que hemos dicho, había gente que no era orgánica del tercio, sino que eran gente que se incorporaba a una fuerza militar pagándose ellos de su sueldo, en el caso de los aventureros, ¿no? En los entretenidos no, los entretenidos tenían una pequeña paga, porque eran como, digamos, el staff, ¿no? De algún oficial, el grupo, ¿no? De apoyo de algún oficial. Y esos señores, la mayoría de ellos eran nobles y eran gente de familias bien, que era así como empezaban su vida militar. Solían ser gente joven y solía ser gente que estaba empezando su vida militar. Claro, un turco quiere capturar al hijo del conde de no sé qué, porque le va a sacar dinero. Eso es muy común. Eso es muy común. Pues no, al final los turcos no dieron cuartel, los genízaros sobre todo. Los genízaros le cogieron una tirria a los españoles que no dejaron ni uno vivo si podían, ¿no? Sí. Claro, entre las encamisadas, las salidas, tú vas entreteniendo al otro, pero no lo paras. Es decir, antes o después los turcos plantan batería y artillería que te crió. Es decir, empiezan a disparar y hacen brecha. El día, ya he dicho yo, es que no me acuerdo muy bien de la fecha ahora mismo, no tengo delante la lista, la cronología. No, tranquilo. Pero creo que es el día 24 de julio se da el primer asalto, que es un desastre. Los españoles están frescos, o sea, están nuevos, es el primer asalto, los turcos tienen un montón de bajas y se retiran. Es un asalto que se da probablemente en la zona de la ciudad baja, es decir, de la ciudad que está más pegada a la costa, porque no, la localización de las cosas no lo sabemos. Es decir, dónde hicieron los turcos las trincheras de asedio, dónde colocaron los cañones, no lo sabemos. Uno de los cronistas habla de un monte caballero, que ahí en la imagen esta, ¿no? Si vemos el plano de Castelnuovo, estaría arriba del todo hacia la izquierda, ¿vale? Estaría ahí, por ahí, ¿no? Ahí en esa zona donde se ven una serie de montecitos, un poquito, ahí. Ahí probablemente los turcos crearon unos caballeros para baterías porque, claro, se dieron cuenta que lo que había que hacer era dominar el castillo superior. Porque en el mapita que tenemos delante, que es el tablero de juego, se ve el mar y lo que va haciendo el terreno es ascender hasta la parte de arriba del todo donde está el castillo. Entonces, los cronistas cuentan que fue un traidor que se escapó de dentro de la fortaleza, un español que se pasó, que le indicó a Barbarroja. Bueno, eso en realidad yo creo que eso es literatura. Es decir, a Barbarroja, a lo mejor él no, pero como he dicho antes, ¿no? A los oficiales de los genízaros, que eran los ingenieros, los oficiales de ingenieros, no les hacía falta que un fugado de dentro de la fortaleza le dijera que era mejor tomar la parte de arriba que intentar entrar por abajo. Claro, si tú estás atacando por abajo, te están disparando desde arriba. Y eso ya sabemos que por balística es malo. Con lo cual, bueno, Barbarroja cambia de enfoque y concentra toda la artillería en el castillo superior hasta que, dicen los cronistas, lo allana. Es decir, no es que le abre brechas, es que lo destruye entero. Se suceden los asaltos, uno tras otro. Los españoles los rechazan usando granadas incendiarias, porque en esta época en la guerra de asedio se usaban granadas.
Se cogían esto, ¿cómo se llama? Recipientes de barro, se llenaban de un líquido inflamable o incluso de pólvora con una mecha y se tiraban. Minas, también se cavaban en el suelo agujeros y se ponían sacos de pólvora para que explotara cuando le diera la mecha. Los españoles construyen caballos de Frisia que sirven para taponar las brechas o canalizar, ¿no? Si hay un ataque por una brecha, canalizar hacia donde está puesta la mina para que le exploten toda la cara a los que vienen, o donde se cruza el fuego de la arcabucería. Los españoles luchan todo lo que pueden y más. Y rechazan, creo que son 5 asaltos en total. El 7 de agosto cae una tormenta enorme que, claro, inutiliza las armas de pólvora, con lo cual hay que luchar. El 7 no, el 6. Creo que la tormenta es el 6, el día antes, exacto, el 6. Y cuentan los cronistas que ese día murieron muchos españoles. Porque claro, al no poder usar las armas de fuego, gran parte del combate tuvo que ser con armas de cuerpo a cuerpo. Y claro, los turcos tenían una superioridad numérica enorme. El 7 se da el último asalto. Los pocos españoles que quedan defienden como pueden los restos del castillo y cuando ya los turcos los arrollan, se retiran hacia el Castillo del Mar, donde habían encerrado allí dentro a los civiles, a todos los acompañantes, a los pocos turcos que se habían quedado porque se había dejado algunos turcos que eran comerciantes y demás para que trajeran comida, etcétera. Y cuando llegan a las puertas del Castelo del Mar, los civiles han tapiado las puertas, por miedo a los turcos, claro. Y no dejan entrar a los que están fuera. Con lo cual, a Sarmiento le dan la opción de echarle una cuerda y que suba, pero ya ha llegado a ese punto, pues el hombre dice que no, hombre, que él no se va a salvar y todos sus capitanes van a morir. Con lo cual, él se da media vuelta y muere combatiendo contra los genízaros, que ya hemos dicho antes que no hicieron prisioneros. Dentro del castelo hay unas 200 personas que son los que se salvan, son los únicos supervivientes que acabarán eso de esclavos y hay una historia después que varios años después un grupito de ellos, creo que son unos 12 o 15, acabarán rebelándose en la galera en la que están con los otros reos que hay, tomando la galera y huyendo a Sicilia. De modo que ahí también tenemos una fuente, claro, pero eso es lo que pasa, que nadie cuenta una historia para decir que fue un cobarde. Con lo cual, claro, la historia que estos cuentan, pues hay que tomarla con pinza, porque, bueno, los testimonios personales son útiles y son interesantes, pero también son muchas veces poco de fiar realmente, ¿no? Porque nadie cuenta las cosas para quedar mal. Efectivamente. Pues tenemos esta historia que ahora vamos a jugar con ella, ¿no? Es decir, vamos a ver un poco cómo hicisteis para pasar esta historia a un juego en el que pueden vencer los asediados, o es imposible. Sí, lo que pasa es que como cuando yo ya tengo varios diseños en el mercado, yo tengo una propia editorial que es Relic Third Generation y nosotros nos dedicamos a diseñar wargames y cuando tú diseñas un juego como este, claro, la victoria debe ser en relación con la realidad. Quiero decir, los españoles no podían vencer en ese asedio. O sea, iban a caer, sí o sí. La clave de la victoria española en el juego es ¿a qué precio? Es decir, los turcos son infinitos, porque de hecho son infinitos en el juego. Es decir, en el juego hay una serie de piezas que son los turcos, pero muchas de esas piezas, si las eliminas, vuelven. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho antes, si son 50.000 turcos contra 3.500 españoles, pues ahí hay turco para regalar. Con lo cual, claro, los turcos son infinitos y tienen, en realidad, a su disposición todo lo necesario para acabar con los españoles. Hay eso que está saliendo ahí en el vídeo, que es un contador de bajas, que lo que va indicando es las bajas de los turcos. Si los españoles son capaces de llevar ese contador al 12, a base de eliminar bloques turcos y líderes turcos, y a base de que los turcos decreten también turnos de asalto, porque dentro del juego el turco decide qué tipo de turno se va a jugar, ¿no? Entonces hay unos tipos de turnos, los de asalto, que dan más cartas, pero hace que avance el contador, el marcador que está ahí va avanzando. Sí, el registro de bajas. Gana los españoles. Esa es la victoria española. La victoria española solo puede ser el coste. Que el turco gane, pero a un coste tan alto como el histórico. Vamos, sí. Yo en principio creo que históricamente los españoles ganan. Es decir, ganan, quiero decir, en el juego. Sí, si se repite lo que ocurrió históricamente, pues se consideraría una victoria española.
Claro, ¿Y porque, la bueno, victoria española que sería en el Salvador turno muy 12 bien, no no, son no hay turnos, turnos. No, no, no. no En hay el juego turnos. Bueno, en no el hay coste una 12, digo, en cantidad. el coste 12. Sí, en cuanto la pieza que se usa para marcar las bajas otomanas llega a 12, en ese preciso momento gana el español. Vale, vale. Claro, porque es lo que hemos dicho antes. Sí, es que la campaña de 1539 para la flota de Barbarroja era más amplia. No era solo tomar Castelnuovo. Si paran en Castelnuovo y no siguen, quiere decir que aunque los españoles de Castelnuovo fueron arrollados y masacrados, en realidad tropearon la campaña de Barbarroja. Y eso es lo que refleja que los españoles puedan ganar en este juego. Claro. Ahí Luis, Conquistan Castelnuovo, sí. pero evitan el resto de la campaña de verano. Perfecto. Ahí se ven muralla, ¿no? Y otros elementos que son como, bueno, trincheras, ¿no? Las murallas que están sobre la propia fortaleza, ¿qué son? ¿Los bastiones añadidos o esa es la forma que tenéis de reflejar el daño de la muralla? Bueno, digo, por ejemplo, aquí a ver si encuentro... Sí, hay dos tipos de muralla. La de los bastiones, que son esos refuerzos que explicaba muy bien Paco, que normalmente estaban pegados o cercanos a las zonas de las murallas de la ciudad. Y luego ya las típicas murallas de almenas, que es esa pieza de madera que estás señalando ahora, que marcan la resistencia en esa sección de la Vale. ciudad que tiene la muralla. Hay zonas, las zonas principales, digamos, el objetivo del turco es acabar con todos los españoles o bien conquistar los tres puntos fuertes de la ciudad. Los tres puntos de la ciudad tienen 2 o 3 de resistencia, mientras que el resto de las secciones tienen 1 de resistencia. Basta con que una sección que tiene 1 de resistencia reciba un punto de daño por parte de una batería de cañones para que haya ahí una brecha. Entonces ahí ya libremente pueden entrar los turcos, con el problema de que los turcos no saben qué cartas tiene el español y que el español puede organizar encamisadas, si estamos en fase de asedio y por las noches puede hacer esas salidas, o bien puede organizar ataque de arcabucería parapetándose en esos muros, en esas brechas, en esas grietas, organizando emboscadas, o bien otro tipo de ingenios que utilizaron en los combates, ¿no? Hay unas cartas que se pueden utilizar en los combates, tanto por un lado como por otro, pero los defensores españoles, por ejemplo, lo que ha explicado muy bien Paco, las minas o esa especie de granadas que utilizaron los españoles para bombardear esas entradas de los turcos, muchas veces dirigidos a través de esos caballos de Frisia que eran como barricadas, ¿no? como obstáculos para evitar esas entradas. Entonces, pero básicamente el turco, una vez que ya abre varias brechas y tiene las tropas bien posicionadas a través de esas trincheras, que también les protege de los combates con los españoles, también le permite, esas trincheras representan las zanjas y las rampas que permitía movilizar las baterías de cañones. Eso también está muy bien reflejado en el juego porque conforme vas construyendo trincheras, si eres jugador turco, esas baterías de cañones las puedes desplegar, pero también las puedes ir acercando a la muralla, de forma que vas devastando muro tras muro y abriendo esas brechas, haciendo mucho más difícil la defensa y también causando bajas a los que están parapetados de los españoles y para poder entrar más fácilmente evitando esas emboscadas, ¿no? Pues tenemos el escenario, ¿no? Y hay un tema que viendo el tablero, y es lo voy a poner, porque claro, el combate se produce no solamente en la ciudad, sino en los arrabales, ¿no? Sí. Y ahí, ahora estoy yo buscando el tablero ahora mismo. Aquí está. ¿Estos números que tienen qué es? ¿Un poco el coste de desplazamiento? No, es la Representa altura. la altura. Es la altura. La altura. Lo que La pasa, altura. Para la artillería, por ejemplo. Claro. las zonas de nivel 4, que son las que se ven como mucho más abrupta, esa zona abrupta de altura 4 provoca que los puntos de movimiento cueste el doble. Es decir, moverte por ahí cuesta el doble y también cavar trincheras cuesta el doble hacerlo por esa zona. Entonces es mucho más difícil posicionarse en el turco, aunque aparentemente, además es que Ulamen, que ha explicado Paco, entra por el norte con un montón de bloques, un montón de unidades
tanto de caballería como de infantería. Pero todas esas tropas no tendrán un movimiento aunque están muy cerca de la Ciudadela norte, pues no será tan fácil, primero porque los españoles están parapetados ahí al norte, y por otro lado, esa zona abrupta impide que sea tan fácilmente atrincherarse y moverse, aunque la caballería, bueno, permite un poquito más de movimiento. Sí, lo que tú preguntabas de los números es eso, que yo lo estaba mencionando antes, que es que la orografía del terreno es terrible, es una cuesta del mar hacia arriba. Entonces, claro, eso es lo que se ve en los números, es decir, el 0 es el nivel más bajo, que es el nivel del mar, y vamos viendo cómo va subiendo, 1, 2, 3, 4. Y esa altura tiene que ver con, si le Con haces esto zoom a eso, claro, se ve pues se ve perfectamente. perfectamente, ¿no? Ahí lo pones de perfil, se ve Se brutal. ve perfectamente porque es que es una zona tremendamente abrupta, es Dalmacia, vamos, o sea, que esa zona es muy abrupta. Entonces, eso afecta al tiro de la artillería. Si tiras para arriba es peor, o sea, tiras peor, si tiras para abajo tiras mejor. Y en algunos casos los españoles tienen porque el juego es un juego de motor de cartas, es decir, todo lo que hace es jugando cartas. Bueno, pues los españoles tienen unas cartas de reacción que se llama arcabucería, que cuando los otomanos mueven piezas, mueven bloques adyacentes a bloques de arcabuceros españoles, el español la puede jugar y eso permite que los arcabuceros españoles ataquen a distancia a los otomanos. Y ahí se tiene en cuenta también, para la pelotería, ¿no? Como se llama ese acto, ¿no? Se tiene en cuenta también la altura. Es decir, si estás disparando hacia abajo, das con más facilidad. Si estás disparando hacia arriba, pues das con menos facilidad. Estoy viendo las fichas de los castellanos, son muy pocas, ¿no? Sí, Aquí esto se comienza la partida y yo veo muy pocas, no sé. sí, es que eran 15 banderas, no hay más. Claro. 15 banderas de infantería y una de Stradiotti, de caballos albaneses. Había una compañía. Así, a grosso modo, un bloque español además está menos nutrido. Un bloque español puede representar en el juego unos 200 soldados y un bloque turco puede representar unos 500. Eso también se representa muy bien con los puntos de fuerza, que son los que te permite tener más pasos, más vida, ¿no? Y la capacidad de dados que va a tirar cuando combata. Entonces, esa escala, digamos que se asemeja mucho a lo que podría ser la realidad, ¿no? De que, pues eso, que con muy poquito bloque los españoles tienen que defenderse y cada paso cada baja que tiene el español se paga muy caro. Sin embargo, el turco, bueno, pues puede recibirlo como refuerzos, salvo los genízaros, que son insustituibles. Claro, es que, Francisco, ten en cuenta que este juego en realidad va en la estela de otros dos que yo he publicado ya. Uno que se publicó en el 2017, que lo publiqué yo con mi editorial, Pellica Third Generation, que se llama Santa Cruz 1797, que es un juego sobre el asalto británico a Santa Cruz de Tenerife, donde Nelson se dejó un brazo prestado. Y otro juego que me publicó una editorial también española, que se llama Nagwar Games, que se llama Von Manstein's Triumph, que es sobre el asalto final de los alemanes a Sebastopol en 1942, junio-julio de 1942. Entonces, más que el asedio de Sebastopol, el asalto final, es solo el asalto final. El asedio de Sebastopol duró un montón de meses. Entonces, es que esa familia de juegos yo la llamo batallas desesperadas. Porque el combate de Santa Cruz es un desembarco anfibio sobre una ciudad fortificada de noche en el siglo XVIII, con lo cual es un caos de batalla absoluto, y ese caos, además una fuerza británica muy superior numéricamente a los españoles que defendían Santa Cruz de Tenerife en ese momento, y cada uno de los escenarios que yo he diseñado y he desarrollado, ahí está Santa Cruz, pretende ser de ese estilo de batalla, es una batalla desesperada. Concretamente, en este Castilnuovo, lo que cambia respecto a los otros dos es que esto es guerra de asedio del siglo XVI de verdad. Es decir, tienes que hacer trinchera, tienes que hacer salida, tienes que abrir brechas en las murallas, y además, con las condiciones de victoria que tiene el español juega de un modo muy desesperado, porque en realidad el español, con que le quede una pieza al final, pero haya llegado a los 12 turcos eliminados, gana. Sí. Con lo cual el español no tiene que tenerle aprecio a sus piezas. El español, si hace falta, las tiene que sacrificar para eliminar turcos. Sí. Porque ese es su objetivo. Más desesperado que eso ni nada. No.
Pues Luis, aquí sí. No, de hecho digo que tengo otros 2 más que publicaré con mi propia editorial más adelante, que uno va sobre el asedio del Fuerte Bo en Verdún, 1916, y el otro es sobre la batalla de la ciudad universitaria en Madrid, 1936, noviembre. Pues interesantes, especialmente el último para el público español, yo creo que es muy interesante. Pues Luis, sobre el juego, viendo que es un poco las reglas de funcionamiento de estas guerras de asedio, es un juego de cartas, ¿no? Podemos decir esencialmente. Y ¿puede jugar una sola persona? Porque vi un tutorial en vuestra página web que puede jugar uno solo. Sí, estamos terminando de testar lo que es el modo solitario. Es un modo solitario que nos ha ayudado un amigo, Sergio Moreno, que trabaja en el mundo de los videojuegos y que representa a una toma otomana. Es decir, que tú juegas el jugador humano, digamos, juega con el español y tienes que defenderte de las hordas otomanas que te van atacando. Entonces, lo tenemos en campaña, finalmente se ha desbloqueado y va a ser una especie de un díptico, una especie de cartulina que nos va guiando, primero, tanto en los despliegues, en la forma en la que se va a reforzar sus posiciones y también, de forma muy sencilla, cómo va a hacer sus movimientos y sus incursiones dentro de las brechas, ¿no? El juego, gracias a que tiene cartas, tiene ese motor de cartas, ayuda mucho a que el juego sorprende mucho el modo automa y cuesta ganarle. Entonces hay que tratar, pues como si hiciéramos contra un humano, preparar trampas y tratar de organizarle encamisadas y ataques de arcabucería a distancia para conseguir esas bajas que tiene que conseguir el español. Pues ahí lo tenéis, podéis jugar en pareja, que sería lo ideal. Y si no, en caso de necesidad, vas practicando en el modo solitario que se va a añadir. Pues en el Kickstarter va a aparecer ya esa opción, ¿no? Cuando esté Sí, en venta. el solitario lo vamos a incluir en el juego. Además, el modo solitario, yo siempre lo digo, el modo solitario mola mucho porque los juegos que lo tienen te permiten interiorizar mucho mejor las reglas. Entonces, normalmente siempre cuesta mucho conseguir jugadores porque con la vida diaria y con la cantidad de ocio que hay es complicado jugar a juegos de mesa, pero los juegos que tienen modo solitario es más fácil interiorizar esas reglas, jugarlas y luego pues jugarlo con un amigo, con tu pareja, con un familiar, con quien sea, ¿no? Pero claro, juegos que tienen un mínimo de reglamento, pues que para muchos se les hace un poquito bola, ¿no? Pues es más fácil explicarlo y que sea fácil de aprender, ¿no? Entonces, ayuda también a valorar qué cosas son importantes en el juego, claro, viendo cómo funciona el automa, ya intuyes qué deberías hacer cuando juegues contra un humano. O sea, también tienes ayudita. Porque además en el juego incluiremos unas recomendaciones de Paco, de Francisco Ronco, pues de cómo deberíamos jugar con el turco o el español, recomendaciones, digamos, para no desesperarse, digamos. Ya que la serie se llama Defensas desesperadas, bueno, a veces para el turco es desesperante ver que sus tropas caen una tras otra y para el español, pues eso, que llegan por todos lados y que no hay forma de pararlo, ¿no? Entonces, pues esa recomendación está muy chula porque te orienta mucho de cómo es recomendable jugar. Pues animaros a jugar con la historia, ¿no? Y aquí tenéis el Kickstarter. Podéis haceros todavía mecenas. Hay mucha gente ya interesada, por lo tanto, para vosotros es un éxito, ya podéis poneros a imprimirlo, ¿no? Y a fabricarlo. Y hay varias formas, ¿no? De colaborar, ¿no? Tenemos el más bajo, que sería casi el juego, ¿no? Sí, básicamente hay pocas opciones en este Kickstarter. Es comprar el juego o añadirle unos complementos que no son necesarios, pero bueno, que a la gente le gusta dados más grandes, por ejemplo, y dados personalizados en los que se ve claramente cuáles son el 5 y el 6 en este juego es impactar, ¿no? Es hacer daño, aparte de los modificadores. Y luego hay un tiradados muy práctico, hecho de neopreno, que es de la Cruz de Borgoña, que se puede montar y desmontar fácilmente y se puede guardar incluso en la caja y que, bueno,
hace más bonito el juego. Que estaba en la mesa, que me fijé yo cuando estabas jugando. Sí. Dije, eso mola. Lo hemos agotado ahora, porque Sí, teníamos sí. otro juego y ese y un tirador que teníamos del escudo napoleónico, pues ese, los tenemos agotados. Pero para este juego es Y las perfecto. fichas son de madera, ¿no? Aquí no hay cartón en cuanto a fichas. Aquí todos los marcadores son piezas de madera hechas, hechas personalizadas para este juego. Las baterías de cañones, los líderes y las flotas. Y luego además vamos a incluir el escenario precuela, digamos, lo que ha explicado Francisco, pues de lo que es ese escenario en el que hacen un asalto los españoles, la liga, y conquistan Castelnuovo. Entonces vamos a poder jugar a la precuela, que es una partida más corta en la que en un solo turno tienen que poder, turno de 2-3 días, pues que puedan llegar a saltar las posiciones turcas y Y si no conquistar la logras, fortaleza. no logras tomarla, no sigues jugando defendiéndola, que si no... Claro. También sirve un poquito de tutorial, ¿no? Sí, eso. Es como un filler dentro del juego. Sí. Pues un placer dar a conocer la historia de Castelnuovo, y también es un placer invitar a la gente a jugar con la historia, ¿no? Es decir, algo que hay que apoyar, ¿no? Empresas españolas que dan un salto internacional como Draco para, en este caso, difundir la historia de España por todo el mundo. Ya vimos que se vende el juego en Estados Unidos, en Polonia, en muchos sitios, y en Iberoamérica, Hispanoamérica también se pueden hacer con él. Sí, lo que pasa es que los gastos de envío en esos países es mucho más complicado, pero también tenemos muchos clientes en todo lo que es Hispanoamérica. Pero básicamente lo importante es dar a conocer también la historia de nuestro país y del viejo continente. Y nosotros tenemos presentes y conocemos toda la historia del Álamo, que Hollywood nos ha sabido vender muy bien, pero esto es como un Álamo a lo bestia. Sí. Y la verdad es que es una pena que aquí hay películas, serie y lo que queramos, y temporadas, porque es una historia, bueno, pues como la de Lepanto, que también está trabajando Paco en otro juego. Sí. Bueno, hay historias en España o en Europa que son espectaculares como para poder contarlas en un juego o en una película. Y bueno, yo creo que Castelnuovo, incluso en España, es bastante desconocida. No es como el asedio de Malta, que es un poquito más conocida, o el asedio de San Telmo, ¿no? Dentro de Malta. Pero Castelnuovo es muy, muy desconocido y fue un momento épico que además, bueno, pues un poquito de freno a esos roces entre las ligas cristianas y el Imperio Otomano, ¿no? Pues Luis, todo un placer que sigas con tu trabajo de crear juegos de historia, ¿no? De difundir la historia jugando. Y Francisco, también tu trabajo de creando los juegos, difundiendo la historia, ¿no? Pues muchas gracias a los dos, y si queréis decir algo como despedida final, Luis, bueno, Francisco primero. No, encantado de que nos hayas dado esta oportunidad, muchas gracias, y encantado de colaborar contigo. Y bueno, yo puedo venir más veces porque tengo un montón de juegos, así que No, pues no te tengo cojo la problema. palabra, y también le cojo a Luis la palabra de otros juegos si tiene, que venga a darlos a conocer aquí a Belmartis. Eso, veis cuando queráis. Exacto. Pues muchas gracias, y yo lo dejo caer, ya que estamos hablando. En este libro, La Frontera Norte, tenéis también muchas historias que merecen ser contadas en un juego, y a lo mejor algún día se hace realidad. Voy a recordaros que este libro, al igual que Cayo Mario, lo podéis obtener firmado y dedicado en mi página web, franciscogarciacampa.com. Os dejo, como siempre, agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya gustado este programa, y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales. Y si sois jugadores de Wargames o juegos de mesa, ya sabéis, poneros en contacto aquí en los comentarios y me decís: jugué algunos juegos de nuestro amigo Francisco o de los de Luis también, y eso ayuda también a dar a conocer algo muy importante en la divulgación, que es disfrutar de la historia, en este caso jugando con ella. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Verum Artis, Historia Militar. Hola amigos de la Historia Militar, si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon.
Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.